está conformado por tres: es Andrea, un chico que se llama creo Edgar, y yo, David. El tema que nos tocó es vida y cuerpo, y empezaré. ¿Me lo puedes cambiar a la siguiente, por favor? ¿Alguien de aquí es de biología? Bueno, es que por si tengo un error o algo así, porque de biología no sé mucho. Y me empecé a enfocar en el tema sobre el comienzo de la vida según la biología. Y bueno, en la investigación que hice, la Tierra tuvo periodos llamados eones. Son periodos geológicos de unidades de tiempo que representan la duración de un sistema en la escala temporal geológica. Son parte de la historia de la formación de la Tierra y están organizados cronológicamente. El primer periodo que hubo en la Tierra es el Ádico, proviene del nombre de Hades, el dios del inframundo. En este periodo la Tierra sufría bombardeos por meteoritos. Esto provocaba que no existiera vida en la Tierra y pues siempre hubiera una alta temperatura de calor. El segundo periodo se llama Arcaico, es un periodo geológico que se encuentra dentro de la era precámbrica. La base de la Tierra está dividida también por varias eras y cada era tiene sus periodos. Este periodo comenzó con la formación del planeta y duró entre 4.000 y 5.000 millones de años. En esta etapa se originó la vida. No existía vida vegetal, pero sí una flora bacteriana que apareció hace unos 3.400 millones de años, y durante ese periodo la actividad volcánica liberó dióxido de carbono y vapor de agua en la atmósfera, lo que provocó que la temperatura descendiera y las rocas comenzaran a solidificarse. El segundo periodo se llama Proterozoico. También pertenece a la era precámbrica, duró aproximadamente 4.000 millones de años. El Proterozoico se caracterizó por el surgimiento de las formas de vida primitiva, sin partes duras o exoesqueletos. Evolucionaron organismos pluricelulares de acuerdo, eran blandos y los primeros animales dependían del oxígeno. Los animales que ya había pues eran esponjas y gusanos marinos, y aparecieron pues las primeras células eucariotas. El otro periodo es el Fanerozoico. Aquí tiene tres periodos: es Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Son las tres eras que conforman el eón Fanerozoico y que representan las tres grandes divisiones de la historia de la vida en la Tierra. Aquí ya estaba más evolucionado y había más vida. El primero, que es el Paleozoico, también conocido como la primera era, se caracteriza por la aparición de los primeros seres vivos artrópodos, anfibios y peces. Su nombre proviene del griego y significa vida antigua. Y bueno, este es algún ejemplo de los primeros animales que había. De hecho, esto lo mencionaron en el museo, que no es el de... Ajá. Mesozoico es también conocido como la era secundaria. Se caracterizó por el surgimiento y el dominio de los reptiles, la evolución de los mamíferos y las aves, y la extinción de los dinosaurios no aviares. Y bueno, estas son algunas imágenes de... No, sí, también es la que sigue. El último es... sí. Era Cenozoica, también conocida como era terciaria. Se caracterizó por el surgimiento de los mamíferos y se extinguieron hasta el día de hoy. Y bueno, esto es un ejemplo de las evoluciones que tuvieron. Y es como este es un ejemplo de la cadena que hubo desde la era paleozoica. Aquí me faltó mencionar también Trásico, Jurásico y Cretácico. Y si recuerdan, también mencionaron que estas eras se destruyeron al meteoro que cayó. Y ya después es la era Cenozoica, que es la que pues actualmente es donde evolucionamos nosotros. La que sigue.
Relacioné esto sobre el ancestro común de Charles Darwin. ¿Alguien sabe sobre la teoría del ancestro común? Bueno, la teoría dice que las especies cambian con el tiempo, evolucionan y ese cambio es heredable. Para la biología solamente sobrevive el más apto. Un ejemplo que vi es, por ejemplo, existen 4 tipos de ratones en el desierto. Uno es color negro, otro café, uno rosa y uno amarillo. El negro corre rápido, el café tiene sus dientes más, no sé, más grandes y los otros pues no, más que su color. Entonces entre ellos van haciendo generaciones y pues el que se va eliminando, por ejemplo, sería el negro, que es el que es más visto para que lo casen, y queda hasta el último el que a lo mejor agarró los dientes filudos del negro, el color del café y no sé, las habilidades de los otros dos. Y eso es lo que dice en el ancestro común, que por ejemplo nosotros provenimos de un chango donde fuimos evolucionando y de hecho tengo una clase de biología y no provenimos del mono. De hecho esa teoría se da por un monje que le dijo a Darwin como un sentido de placer. Permíteme tantito y te lo busco y ya te puedo a lo mejor ayudarte a resolver esa duda. Sí, bueno, en la investigación que yo hice pues solamente me basé en esa teoría sobre el ancestro común, porque pues hay muchas más. Está la de Lamarck, donde menciona igual otro tipo de evoluciones, y pues ahí menciona lo mismo, que nosotros evolucionamos y fuimos agarrando lo mejor de cada especie. Y pues igual, por ejemplo, en los animales. Y el día de hoy pues sobre el simio o el chango evolucionaron 2 partes, las que hoy en día es el animal y la que pues hoy en día somos nosotros. La que sigue, por favor. Este es un video de un ejemplo del ancestro. Sí. No se puede mencionarlo. Y aquí está él. Sí, ya ahí termina. Y bueno, pues del Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. En la que sigue. Y después de esta evolución, pues sigue la forma de vida de nosotros, donde pues igual son varias etapas, y en cada etapa pues ya saben, hay varios cambios físicos y mentales, ¿no? Y la primera pues es el embarazo, que consta de 9 meses, en caso hay de 8 o de 7. Y la etapa de la infancia, que es desde el nacimiento hasta los 6 años, y toda etapa es importante en la vida. Y aquí pues desde el nacimiento hasta los 6 años pues hay muchísimos cambios, y se menciona que también es la etapa importante del niño, porque pues ahí va absorbiendo lo bueno de cada entorno en donde él se esté desarrollando. Está la niñez, que es de los 6 hasta los 11 años de edad, igual hay varios cambios. La que sigue. La adolescencia, de los 12 a los 18 años, aquí ya pues no voy a mencionar como tal cada forma de cambio. La que sigue. La juventud, de los 18 hasta los 26. La adultez, desde los 27 hasta los 59. Y la vejez, de los 60 años y más. Y como lo mencioné, cada etapa es importante, pero pues después de la vejez, pues, ¿qué es lo que sigue en el ciclo de vida? Pues es la muerte, ¿no? Aquí sigue.
Bueno, para iniciar este proceso o tema sobre la muerte, este es un poema que lo encontré en el libro de La soledad de los moribundos y el autor es Christian Hoffmann. ¿Alguien me podría ayudar a leerlo? Con el tiempo al final de la muerte pálida, con su fría mano acariciada tus senos, empalidecerá el coral maravilloso de tus labios. La nieve tibia de tus hombros tornaré fría arena. El relámpago dulce de tus ojos, el vigor de tu mano, por lo que tal parece, a tiempo se dará. Tu cabello de hoy, el oro, el resplandor alcanza como un vulgar cordón, deslucirán los años, tu bien formado pie, tus graciosos andares, en el arte tornarán, al polvo en parte será nada. Inanidad, nadie ya ofenderá tu hermosa divina. Esto y aún más, que es, por fin de extinguirse. Tan solo tu corazón podrá vencer el tiempo, pues que en diamante lo talla natura. Y bueno, este poema nos hace recordar que el tiempo tarde o temprano descompone todo lo hermoso y que nos invita a reflexionar sobre la mortalidad y la inevitabilidad de la muerte, que nadie lo puede. La que sigue, por favor. Y es una cita que lo encontré de La soledad de los moribundos. Y hay personas que contemplan con seriedad su propia muerte, mientras que otras sienten ante ella un miedo constante que no expresan ni son capaces de expresar. La que sigue. Y bueno, ¿qué es la muerte? También me gustaría que me ayudaran a contestar sobre qué es lo que piensan, pero para antes, la que sigue. Pues. Estos son unos videos, pero creo que no hay sonido. Bueno, no sé si ya vieron la película, sí. Y ahí representan a la muerte y como alguien, pues no sé, intimidante. ¿Lo quieren ver o no? Sí, porque no tiene sonido. Esto se puede leer al final. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Esto tú lo seleccionaste o...? Sí, son 3 videos, pero cada uno ve diferente la muerte. Aquí, bueno, siento yo que la ponen muy intimidante y él obviamente está huyendo de la muerte, el gato. El otro también es un video y bueno, este es una reflexión sobre la vida y la muerte y aquí menciona pues que la muerte para algunas personas es como la salvación o la terminación de algún dolor para algunos enfermos o para personas que ya no tienen como que algún motivo para vivir. Y no sé, igual lo quieren leer o la que sigue. Sí, es que No. por el sol. Por eso. Sí, la que sí es lo único. Y esta es una entrevista de Silvia Pinal sobre, pues ya saben que ya está
le van a practicar, me parece que la eutanasia, y pues ella dice que está esperando igual la muerte y que pues sus respetos hacia la muerte. Es una entrevista donde es lo único que dice, está correcta. Sí. Sí. Y bueno, sí, no sé si alguien quisiera contestar sobre qué es la muerte para desde qué punto la ven. Bueno, yo a mis contactos de WhatsApp pedí que me ayudaran respondiendo qué es para ellos la muerte y qué piensan que hay después de morir. La siguiente, por favor. Y una persona contesta que para mí la muerte es el proceso que todo ser humano tendrá que pasar en su vida, que nos va a hacer dejar este plano en el que vivimos. La muerte es un paso importante, ya que es un proceso que debe de pasar todo ser humano, porque emprendemos nuestro viaje a tener una paz eterna. Asimismo, le daremos a algunos familiares el duelo de su vida, que es perder a un ser querido y amado. Y la segunda, que hay después de la muerte, pues después de la muerte creo que encuentras la paz eterna que siempre has querido vivir, el lugar y el momento correcto donde puedes ser tú mismo sin que nadie te juzgue, donde también te podrás reencontrar con las personas fallecidas que eran tus familiares y poder vivir feliz y en paz en un mundo más allá del mundo físico. En lo personal se me hace difícil contestar tus preguntas porque nadie ha pasado por un proceso como tal de morir y revivir, y te lo puedo contar a la perfección. Esa fue una persona, la que sigue. Otra persona puso, para mí significa un escape de vida. Primero creo que es un proceso, nos quedamos en el limbo para saber qué es lo que queremos, ya sea seguir con una segunda vida o no. Y para otra persona, a ella se dirige que la muerte es la patrona y hay otra oportunidad, otra vida. Otra persona dice que para mí es dejar tu cuerpo atrás, así como todo lo terrenal. Después de morir pienso que vuelves a nacer hasta pagar lo que debes y así hasta que aprendas para tener un buen descanso. Otra persona dice que es el cambio de estado de un cuerpo, donde se pasa de un estado carnal a un espiritual. En otro plano, la muerte la simbolizo como el término de un ciclo, donde es la culminación de una situación de vida e inicia el comienzo de una nueva experiencia. Esta, aún cuando me genera incertidumbre y miedos, me impulsa a continuar adelante. Y pienso que creo que una paz infinita donde podré ver y convivir con mis seres amados, tanto personas como mascotas sanas, donde solo están en espera de poder reencarnar y con la posibilidad de disfrutar una nueva vida. Y siguiendo esta línea sobre la biología, la muerte según la biología se define como el cese irreversible de todas las funciones biológicas que sustentan la vida en un organismo. Esto implica que el cuerpo ya no pueda mantener los procesos esenciales como la circulación sanguínea, la respiración o la actividad cerebral. Y en el libro de Antropología de la Muerte tomé una cita que dice que para el biólogo, en efecto, la muerte para el biólogo es lo que permite la supervivencia cotidiana de la especie al asegurar con su renovación cotidiana su posibilidad de cambio. Es eso a lo que les mencionaba, que sobrevive el que está más apto hacia algún cambio. Y para seguir hablando sobre la muerte, mencioné también un poco la religión, porque también es otro punto de vista que cada uno se vive. La que sí. Ahí este es igual, era un video, pero se menciona, por ejemplo, en el video sobre cómo Dios empezó a crear al mundo, que fue en 7 días, empezó a hacer el sol, la noche, separar el agua y todo el proceso que menciona, crear los animales, crear al hombre y a la mujer, y pues que les pone el fruto prohibido y quien peca pues se va al infierno, y el que sigue sus reglas pues obviamente cuando muera pues va hacia el cielo y tiene pues su descanso. Y este es otro video que es lo que sucede después de la muerte según las escrituras religiosas. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí.
¿No hizo nivel en la computadora? ¿O? No es el video. Ah, vale. Que tiene como sonido la computadora. ¿Qué sigue, por favor? Y bueno, esta es una cita sobre el libro de la soledad de los moribundos y dice que el miedo ante el castigo después de la muerte, el miedo por la salvación del alma, se apoderaba a menudo y sin aviso de pobres y ricos. Para sentirse más seguro, los príncipes levantaban templos y monasterios, los pobres rezaban y se arrepentían. Y pues creo que hasta el día de hoy es lo que está sucediendo, o sucede en algunos casos, donde se basan en la religión para tener como que el perdón de Dios y poder, al llegar la hora de su muerte, poder descansar en paz. Y bueno, ¿alguna duda sobre lo anterior? Con respecto a lo que dijiste, bueno, yo también cometí ese error en la clase de biología en decirle a la maestra de biología que descendíamos de los monos. Entonces la maestra hizo esa observación y dijo que es como una falta de respeto para los biólogos, dice, así como en diferentes materias, y yo me llego a equivocar. Entonces la maestra nos comentó que ese fue como, se podría decir, como un chisme que hizo Darwin, era muy del cristianismo. Entonces un monje le dijo que se dedicara a no contradecir de lo que ya se tenía enmarcado lo que había dicho Dios. Entonces ese debate surgió en 1860 con el obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, que él dijo que nosotros descendíamos de los monos. Y eso, como para ayudar, yo también caí en ese error. Sería todo. Buenos días, compañeros, mi nombre es Andrea. Yo les voy a hablar un poco sobre el cuerpo, la muerte, la resurrección en la ciencia, en el arte. ¿Cómo el arte representa a la ciencia? Bueno, esta es la pregunta con la que quiero iniciar esta parte de la presentación, porque voy a darles una pequeña introducción con algunos científicos que han puesto su granito de arena en lo que los autores pueden tomar como partida para hablar sobre la muerte y sobre la resurrección. Reanimar un cuerpo inerte por medio de la energía eléctrica. Gracias. El científico William Nicholson, a través de los estudios de Alessandro Volta, crea para empezar lo que es la electrolisis. A través de dos alambres y una pila, lo conectan a dos tubos con agua y separan lo que es el hidrógeno del oxígeno gas. Esto más que nada es importante porque lo que vamos a ver ahorita, hay una pequeña representación de cómo utilizan esto para que el cuerpo, como que la energía pueda pasar a través del cuerpo. En 1780, Luigi Galvani en sus conferencias incluía pequeños experimentos que demostraban las propiedades eléctricas en el cuerpo. Él experimentó con ranas muertas a las que les conectaba, les conectaba algo en su médula espinal y pasaba una pequeña cantidad de electricidad y hacía que las ranas se contrayeran los músculos y saltaran como si estuvieran vivas. En 1803, Giovanni Aldini demostró con sus experimentos que la electricidad en el cuerpo no terminaba con la muerte, que podía usarse para revivir al fallecido. En sus experimentos, cuando los cuerpos pasaban por la electricidad, las mandíbulas de las cabezas se afectaban y los ojos se abrieron. Para que pudiera pasar por todas estas investigaciones, usaba los cuerpos de los criminales ejecutados para los experimentos, pues las leyes ilustradas permitían que los criminales expiaran sus crímenes después de la ejecución, convirtiéndose en sujetos de experimentación. Este es un pequeño esquema de cómo funcionaban sus experimentos con los presos. Pasaba corriente eléctrica, los ojos se abrían y las mandíbulas se cerraban. La segunda, se puede decir, invento fue el de Sergei Krushenko con
Bryulenko con la parte de la resurrección. Bryulenko utilizaba cabezas de perros y construyó una máquina que funcionaba como un sistema circulatorio externo. Conectaba los tubos y los cables a las cabezas de los perros y lograba mantenerlos pseudovivos. Bueno, movían los ojos, las orejas, y esos experimentos pasaron a ser injerciones de perros con otros perros, conectando sus sistemas circulatorio, respiratorio y todos estos sirvieron como ejemplos para que Mary Shelley en 1818 pudiera escribir Frankenstein. Frankenstein es una novela que habla sobre el científico sueco, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, sobre Victor Frankenstein, que crea un ser viviente juntando distintas partes del cuerpo de diversos cadáveres, desafiando las leyes de la naturaleza. Lo que vamos a ver ahorita, ¿Dónde? regresa alguna parte. Son imágenes sobre una representación gráfica de lo que hizo Junji Ito con la novela, un manga japonés, así. Frankenstein fue una novela bastante interesante porque, aparte de combinar los experimentos que les acabo de mencionar con un ejemplo más burdo, más bueno, sí. Frankenstein aborda de alguna manera el debate ético detrás de la creación de un monstruo, porque pues interrumpimos el ciclo natural de la vida y nos aferramos a, bueno, Victor Frankenstein se aferra a ser mejor que Dios en esta parte religiosa. Quiere crear vida, quiere ser mejor que él, y para ello pues experimenta con lo que para nosotros es lo sagrado, los cuerpos de los fallecidos, que fueron personas que amamos, conocidos de otras personas, y comete el aberrante deseo de separar los cuerpos y juntarlos en uno solo. Aquí es donde les digo que está bastante interesante, porque podemos ver cómo utilizan las baterías incrustadas en el cerebro y en el cuerpo para pasar la energía eléctrica y que el monstruo pueda revivir. Sí, sabe por qué. Frankenstein interviene en el terror desde la intervención de la destrucción del cuerpo. Con Frankenstein nos encontramos en la imagen simbólica de la monstruosidad, que encarna también la marginalidad, la soledad y lo desconocido. El monstruo rechazado por toda la humanidad, incluido su creador y su padre. Lo que es extraño para nosotros lo rechazamos, y el monstruo, que realmente no se llama Frankenstein, Frankenstein es el nombre del científico, el monstruo no tiene un nombre como tal. Vive por su parte, no sabe por qué, pero la gente lo rechaza, les da miedo, lo corren, y lo único que él buscaba a partir de su interacción tan fea con los humanos era aprender, ¿no? Aquí podemos ver una parte del manga y del libro en el que, a través de un hoyo por una pared, empieza a aprender de otras personas cómo hablar, cómo escribir, y pues prácticamente lo que es ser un humano, desear ser amado. Y para continuar con esta parte, no me gustaría solamente quedarme con el ejemplo que nos dio el profesor. Me gustaría hablar sobre la percepción de la vida y la muerte en otras obras y películas. Poor Things es una película basada en la novela de Alice del Rey, que se publicó en el 92, y sitúa en el Londres steampunk retrofuturista de la época victoriana, que relata la historia de Bella Baxter, que es resucitada tras su suicidio y que se embarca en una aventura de autodescubrimiento. Al igual que Frankenstein, Bella Baxter
bueno, a diferencia de Baxter, que es aventado al mundo solo y sin conocimientos, Bella Baxter es instruida en su casa y experimenta la vida adulta con un cuerpo, Con una mente de niño. Con una mente de niño. El cerebro del bebé. O sea, la madre murió y el bebé que cargaba ella se lo plantaron. Por ende, ella pasa todas las etapas, pero en un cuerpo adulto ya desarrollado. Entonces experimenta la vida de una manera diferente, sin menos restricciones para ella. La siguiente es algo un poquito más futurista, que es Ghost in the Shell. Ghost in the Shell se me hace un ejemplo bastante interesante, porque a pesar de que los cuerpos son mecánicos, bueno, no vale lo que es. Es una película basada en el manga de Masamune Shirow, publicada en el 95, que se desarrolla en un universo cyberpunk y relata la búsqueda pirata del informático Puppet Master. ¿Sí sabemos un poquito qué es lo que es cyberpunk? Sí. Bueno, para los que no saben, cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción que habla sobre, primero el cyber, que es informática, futurista, y el punk, que es rebeldía. Creo que el escenario más común es el Neo Tokio, y habla sobre revoluciones informáticas super avanzadas en un futuro muy lejano. ¿Esta? Es un anime, pero también hicieron una película con el pescador. Ah, gracias. Bueno, lo más interesante de Ghost in the Shell es que seguimos con la misma línea en la que el cerebro es parte fundamental de la vida. Porque lo que trasplantan al cuerpo de la protagonista, que es esa que podemos ver desde esquina, es su cerebro humano y su médula espinal. Cosa que, por ejemplo, no es cierta, la vida no proviene del cerebro ni de la médula espinal, pero bueno, es una idea que se ha mantenido incluso en el 92. 95, ¿verdad? Sí, 92 era la otra, perdón. Y también que el cuerpo aquí pasa a ser como en segundo plano, porque los prostéticos, el cuerpo puede ser intercambiado, puede hacerte mejoras, y solamente mantener una pequeña parte de tu humanidad dentro de un cuerpo mecánico. Esta es un poco grotesca, pero Mártires es una película dirigida por Pascal Augier, lanzada en el 2008, que narra el terror que pasaron dos jóvenes después de escapar de un grupo religioso que experimentaba con ellas. Mártires, los mártires es una idea, un término religioso católico, que son aquellas personas que se hacen sufrir para alcanzar la divinidad de alguna manera. Lo más rescatable de esta película, aparte de que es grotesca, es que el cuerpo es utilizado como un medio para encontrar lo que hay en el más allá. No solamente, de hecho aquí lo más importante de esta película, ¿no? ¿Puedes explicar? Para encontrar lo que las personas de este grupo religioso buscaban, ellos se encerraban a las niñas desde muy chiquitas y les hacían sufrir mucho. Pero ellos no contaban con que para ser un mártir y ver más allá, estar entre el punto entre la vida y la muerte y ver lo que hay más allá en vida, todavía, era que las personas tenían que haber alcanzado la felicidad, tenían que haber conocido el amor, tenían que sentirse vivas realmente. Es por eso que cuando la protagonista, la que está en la esquina, fallece, bueno, alcanza este punto en el que es una mártir, ella logra ver lo que hay más allá, que era lo que todos buscaban. Que al final, pues no es del interés de nadie, porque la única que logra descubrir qué era lo que ella vio, se suicida. Porque al final y al cabo, pues ese no era el punto de que el cuerpo sufriera tanto. No era lo que yo buscaba. Hablando de más allá, algo un poquito más tranquilo, ¿han visto esta película? Sí. ¿Sí? ¿Han visto todo? La historia de nosotros. Bueno, Soul es una película que realizó el estudio Pixar Animation Studios, lanzada en el 2020, que narra la historia de un profesor que sufre un accidente antes de poder cumplir su sueño de ser un exponente del jazz. Lo que nuestro protagonista hace aquí es embarcarse en una aventura en el más allá junto a una niña que todavía no sabe qué es lo que quiere ser cuando nazca en la tierra. Y es muy interesante porque él hace todo
conforme a lo que tenía que hacer, no lo que él quería, no buscó mejores oportunidades. Él simplemente se acató a lo que estaba a su disposición. Entonces aquí lo que me gustaría rescatar es qué valor realmente tiene la vida, qué valor le podemos poner a la vida, solamente a lo que tenemos a nuestro alcance o realmente aferrarnos a lo que queremos ser. Entonces, a partir de aquí me gustaría que nos quedamos con esa pregunta, con el qué valor tiene la vida, y pasar a la siguiente parte. Gracias. Y bueno, al ser esta una materia multidisciplinaria, pues yo voy a abordar el caso de la vida tiene precio. Y yo quiero preguntarles a todos y cada uno de ustedes, ¿qué valor tiene su vida? ¿Qué precio tiene su vida? Porque valor y precio son dos cosas muy diferentes, que cada uno puede valorizar su vida como quien lo guste. Yo creo que esa es una pregunta que nosotros tendríamos que hacernos a la hora de dormir para ver cómo despertamos al día siguiente y ver qué valor nos damos nosotros mismos y qué precio tenemos hacia uno. ¿Sí? Partamos desde la parte económica, que en este caso vemos que es los seguros. Bueno, los seguros de vida están desde los sumerios y se encuentran dentro del código Hammurabi. Ya es una primera evidencia escrita en los babilonios. Prácticamente lo que se hacía eran préstamos a la gruesa, así se conocía, que era una tasa, que era un pago antecedente al comercio para poder tener una especie de seguro para la entrega de mercancías, que en ese tiempo era muy habitual. El robo, el saqueo, el incendio, el hundimiento de las mercancías a través, si eran por vía marítima. Y de estas características se aseguran principalmente mercancías, y aquí es donde viene el precio de la vida. La vida de los marineros a cambio de un depósito previo, pero no solamente de ellos, sino de qué otras mercancías se les ocurre que tengan que ver con la vida. Pueden pensar en caballos que se usaban para el transporte, para la guerra, pueden pensar en algunos animales exóticos que se usaban como mercancía, o esclavos. Desde ahí pensamos que la vida solamente es de los marineros, de los europeos, pero también la parte de la vida es conocer el valor real de una vida, no solamente de la humana, sino también del animal y de la vegetal. ¿Sí? Bueno, aquí vemos en el lapso de tiempo cómo se fue evolucionando este lapso de los seguros, pasando primero por los griegos, que el marítimo... ¿Alguien conoce el Coloso de Rodas? ¿Sí? Esa enorme estatua que se encontraba en la ciudad de Rodas, que era un punto clave en las rutas comerciales marítimas en ese entonces, y también hace eco a los préstamos de la gruesa, adoptándolos para proteger sus barcos y sus cargas. De esta forma, una persona física tomaba préstamos con el valor de la mercancía, pero la dificultad de esto es que las tasas de interés eran demasiado altas. Uno como economista sabe que una tasa de interés del 15% sobre el precio-valor de mercado de una mercancía pues es algo alto, ¿no? Yo creo que eso tenía ciertos repercutes, porque sin este seguro era muy probable que se perdiera la mercancía, en especial con los saqueos y todo esto. Yo pongo de aquí de referencia el viaje de Ulises, porque dentro de los seguros de la Eranoi, que te les voy a explicar qué es eso, eran asociaciones que se aseguraban a partir de un fondo que se usaba para poder pagar los gastos funerarios de los marineros que se embarcaban. De los esclavos obviamente no, pero de los marineros principales, en este caso Ulises, que creo que en la Odisea se narra que se le pagó a la viuda de Odisea un tributo porque se aparentaba que ya estaba muerto Ulises. Entonces en Grecia también existía una asociación llamada Eranoi, que era lo que ya medio les expliqué, que tenía el objetivo de socorrer a los socios mediante una cotización de todos los pertenecientes del gremio. O sea, si todos los mercaderes tenían cierta distribución de mercancías, por ejemplo la lana o el vino, entre todos ellos se protegían para que el asociado no perdiera tanto si es que era saqueado o la mercancía se perdía. Pasando por la época de las cruzadas, el préstamo a la Grecia evolucionó hasta el punto en el que se podía asegurar el buque y la carga pagando una prima fija. En los gremios medievales se formaron asociaciones con fines solidarios para proteger a los miembros contra pérdidas de incendio, inundaciones o robo. Y ya en la Inglaterra del siglo IX nacen las WITs.
Y aquí tenemos como referencia la cafetería llamada Lloyd, que en esta cafetería tiene, nació como que el primer consorcio de aseguradoras, porque ahí era, pues prácticamente lo que se dice ahí, es un café, pero los marineros, distintos miembros que se estaban dentro de los faros, se pasaban información diciendo, pues la mercancía va bien, o ya llegó esto, o ya llegó aquello. Entonces se fue haciendo como un consorcio en el que los aseguradores se reunían ahí, hacían sus juntas, hacían nuevos negocios, y de ahí nace la primera aseguradora llamada Lloyd's. Entonces el primer registro de una aseguradora parte de la cafetería Lloyd's. Y bueno, pasando de esto, vuelvo a lo mismo, o sea, el precio de la vida. Por ejemplo, los griegos, la vida no estaba súper valorada, pero solamente para la gente que tenía valor. En este caso, ¿quiénes eran? La gente que tenía su libertad. Prácticamente la gente que no tenía libertad no tenía valor, y si lo tenía, pues era comprable. Eso es a lo que voy. El valor de la vida y el precio de la vida son cosas muy diferentes. Y por ejemplo, aquí tenemos la serie de Templario. Yo creo que muchos hemos al menos visto una película, programa, serie o referencias de los Templarios. Y aquí es donde va una parte de lo que dice mi compañera. O sea, ¿hasta qué punto llegamos por querer buscar el descanso eterno, la paz, esa tranquilidad mental que incluso muchos combatimos durante mucho tiempo, que nos buscamos por escapes como puede ser la religión, y en este caso los templarios, que muchos de ellos, entre comillas, buscaban la paz, el perdón de los pecados y una tierra santa, combatir contra los musulmanes, que como en las 12ª cruzadas, pues no les fue muy bien. Y pues el primer consorcio de aseguradoras, pues prácticamente ya es como que no aseguraban ya tanto la vida de los esclavos, porque les estaban medio alejando de ese problema, pero seguía dándole valor a la vida de los marineros, que se llegaban a perder por pues, los sistemas tan desactualizados que tenían de la vida marítima. ¿Continuamos? Y bueno, aquí podemos ver varios tipos de progreso todavía, que en este caso podemos ver las tontinas. Las tontinas fue el primer intento de utilizar las leyes de probabilidad y el principio de la esperanza de vida para fijar anualidades respecto a los seguros, pero la verdad es que no funcionó muy bien, debido a que la gente consideraba que no todos tenían un precio razonable. O sea, una persona de 50 años blanca valía muchísimo más que una persona de 50 años mestiza, o tal vez no tenía valor una persona de 50 años negra, o tal vez una persona de 50 años que era gitana, que era judía, que era musulmana. O sea, partían desde muchos rubros estereotípicos en los que las tontinas pues, pasaron a ser obsoletas. Pero ya llegando a las tablas de mortalidad durante el siglo XVIII, cobran importancia las teorías de Galileo y Pascal en el cálculo de probabilidades. Eso ya da origen a las tablas de mortalidad. Y la primera empresa que nace basándose en esta teoría es Equitable Life Assurance Society en 1762 en Inglaterra. Y así es como las tablas de mortalidad de muchas aseguradoras pueden dar el valor del seguro que pues, uno puede estar solicitando. Por ejemplo, si yo cotizo un seguro, y con el respeto del profesor, si él cotiza un seguro, pues a mí me van a pagar más, o va a ser menos riesgoso. A ti te van a cobrar menos. Ajá, a mí me van a cobrar menos, pero ¿por qué? Porque todavía yo tengo un margen de vida laboral, todavía puedo tener una plusvalía en el mercado, cosa que a lo mejor el profesor ya no, porque quiere descansar, quiere ya vivir su vida, y ya no va a poder generar ingresos con los cuales puede costear su seguro de vida. No se ríen, compañeros, respeto. Yo ya no puedo contratar un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, porque me sale carísimo. Ya no lo puedo contratar. En cambio, tú lo contratas y te sale muy barato. Sí, entonces, y es por eso que muchas empresas hoy en día, caso de BBVA, Banorte, que son empresas que yo estoy informado al ser economista, pues vemos, o sea, muchos de ellas pues, te tratan de endulzar el oído con es que no vas a tener gastos médicos mayores, pero ya cuando ves las tablas de
de tu salario, pues te das cuenta que a lo mejor si la prima es muy baja, pero si lo comparas con gente que ya es mayor, que tiene unos 40, 50, que tienen 30 años laborando en la empresa, te das cuenta que ese precio va aumentando. Y ese grado quiero llegar, o sea, ¿por qué tenemos que costear más la vida joven que la anciana? O de la tercera edad. Si se supone que nosotros tendríamos que aprender de ellos son la gente de experiencia, la gente que nos puede enseñar a nosotros muchísimas cosas. Pues lo vivimos hoy en día, el profesor de una edad mayor, con el debido respeto, creo que yo soy mayor que ustedes, entonces pues creo que por ahí va. Entonces, partiendo de eso, de los seguros, la seguridad social, en España también se crean desarrollo de las compañías de seguros en el siglo XVIII, especialmente en el ámbito marítimo, en los que seguros en cien y de vida, pero esto llega en 1883 con la creación de la Comisión de las Reformas Sociales, y en 1990 se promulga finalmente este trabajo, y en 1908 se crea el primer Instituto Nacional de Prevención Social, que es lo que hoy en día conocemos como Seguridad Social. Entonces, algo más que agradecerle a los españoles para variar. ¿Continuamos? Y algo que yo quiero llegar a hacer como economista, pues es prácticamente ver un hecho y analizar qué parte financiera, comercio, hay en distintos rubros. Por ejemplo, ya nos comentaban, dentro de la cultura nosotros tenemos muchísimas representaciones de la muerte, muchísimas. En el cine podemos ver Macario, en el anime podemos ver, no sé, como anime, como el que comentó la compañera, La muerte en vida, Death Note, Naruto, todas estas representaciones de la muerte. Pero ¿cuántas representaciones reales tenemos de la vida? Tal vez contadísimas. Y a esto quiero llegar con la tradición del Día de Muertos, que es una cosa que ya bueno, es una fecha que ya viene. ¿Y cómo es que la comercializamos? ¿Cómo es que nosotros mismos costeamos la representación de la muerte? ¿Cómo es que nosotros valoramos la vida de los difuntos? ¿Cómo es que nosotros valoramos el tiempo que vivimos con las personas que queremos? Entonces, yo los invito a reflexionar sobre esto, a que también recuerden a sus antepasados, a sus parientes que ya no están con ustedes, y que también analicen esto. O sea, yo creo que más allá del capitalismo que se puede ver en esto, que obviamente es un, entre comillas, despilfarro, porque pues, esto no va dirigido a nadie, solamente va a ser un desperdicio de flores, de pasushi, de comida, de papel, que es el agua, que ahorita tenemos el problema mundial. Saber el valor de nuestras tradiciones también creo que es importante. ¿Continuamos? Ahí. Bueno, y pasando de eso, ya una vez costeado la vida, pasamos a los costes funerarios. Lamentablemente no encontré mucha información histórica acerca de cuánto es que se pagaba en la antigüedad o cómo es que se hacían estos los funerarios, porque creo que eso ya era un bien común. No todos eran enterrados. Obviamente tenía un costo, pero ese costo lo pagaba las mismas familias. Por eso no hay como un tal registro de la primera empresa funeraria o del primer registro de un pago acerca de un entierro. Y pues con lo de la inflación, los lugares, la plusvalía de los terrenos, los costos funerarios han aumentado desde la década de los 80 y en Estados Unidos tiene un coste promedio de unos $8,000 o $9,000. O sea, ya prácticamente morir nos cuesta. Y en mi familia tenemos la tradición de que prácticamente si encontramos trabajo, el primer gasto tiene que ser el funerario, para no dejar problemas. Y ya después seguir en vida y disfrutar lo que tenemos. Entonces, continuamos. Y aquí es donde voy bueno, repito, al valor de la vida. Les he dicho, tenemos muchísimas representaciones de la vida, de la muerte, perdón, pero muy pocas cosas tenemos el aprecio de la vida. O sea, tenemos como esta clase de películas que en lo personal a mí no me gustan. La vida es bella, la verdad, no se me hace una película muy buena. Razones tengo. Entonces, esta película de 1997 es una película que muestra el sacrificio y el amor de un padre durante la Segunda Guerra Mundial, planteando preguntas sobre el valor de la vida en tiempos de adversidad. Yo creo que nosotros como personas, pero en este caso particular de los hombres, que tenemos una relegada
patriarcal idea de que tenemos que ser los protectores, los proveedores, y en especial en este caso que el niño va con su padre y el niño está oculto queriéndose ganar un tanque, porque era muy aficionado a los tanques, pues ¿qué puedes hacer en esta situación de campo de concentración? Y más si lo encuentran, pues lo iban a matar. Entonces, te das cuenta del valor que tiene una vida estar en un campo de concentración, pero también el valor que le da la vida a los alemanes a ellos. Prácticamente no valían nada, simplemente trabajo, generar la plusvalía mayor que pudiera, y eso se ve en películas como La lista de Schindler. Lo único que él buscaba generar era dinero, que entre comillas fue por una buena razón, pero ¿cuántos casos no hay de ese tipo? O sea, elogiamos casos tan particulares que no damos el contexto general. O sea, yo creo que en este particular caso de la Segunda Guerra Mundial, el valor de la vida estaba muy menospreciado, demasiado. Y los costes funerarios, pues en este caso, creo que fue entre el 11º o 12º mercado más costado por los Estados Unidos. El primero fue el armamentista. El gasto en armamento fue inmenso, en producción fue el segundo. Y yo creo que entre los primeros 15 mandados que más se vieron beneficiados en este conflicto, pues fue funerario. Entonces, continuamos, compañero. Y llegamos al capitalismo, bendito capitalismo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nosotros sabemos que nuestra vida vale? ¿O qué valor tiene? ¿O qué precio en este caso? Porque muchos tienen el error de idolatrar esta película, Lobo de Wall Street. Yo creo que cualquiera que se vea con el interés de ser como el protagonista, como el... ay, no me acuerdo cómo se llama. No, sí, el personaje. Entonces, está mal. O sea, creo que ya hemos vivido en suficiente codicia como para poder seguir implantándonos ideas tan vacías, porque al final de cuentas, él logró lo que quiso, pero así como rápido lo logró, rápido se acabó. ¿Dónde está hoy en día la persona en la que fue basada esta película? Y por ejemplo, El Lobo de Wall Street, que es una comedia abordada del lado oscuro del capitalismo y cómo se valora la vida a través del dinero y el éxito. Yo creo que aquí todos nosotros buscamos, entre comillas, mercenarios, el mejor lugar de trabajo, que más nos coste, que más estabilidad financiera nos dé, porque lamentablemente vivimos en un sistema capitalista bastante arraigado. O sea, yo no creo que podamos crear un sistema más allá del capitalista. Y por ejemplo, hace poquito estaba viendo un podcast en el que decía, pues es que, bueno, no sé de aquí qué edad tengan, pero yo recuerdo que en mi infancia muchos querían el Terrenator o el Ricochet, o las mujeres querían a lo mejor, no sé, pero yo nunca viví con mujeres, una disculpa si llego a sonar machista, pero querían a lo mejor una Barbie, una cocinita, el microornito, que yo creo que también, hasta los hombres queríamos uno, ¿no? Pero pero decía en el podcast, digo, es que no culpes a tu mente por querer algo, culpa al capitalismo que te implantó esa idea de querer eso. Entonces, yo creo que también lo vivimos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué entienden? ¿Por qué quiero tener el mejor celular si el mío funciona? ¿Por qué quiero tener unos audífonos de mejor calidad si los míos funcionan? Entonces, ese es un valor que nosotros le damos a la vida y que tenemos que seguir todavía concientizándonos acerca de la ética que eso conlleva. ¿A qué sigue? Ahora, me gustaría que alguien leyera esto, porque este es un poema que a mí me pegó mucho, porque pues, yo estoy haciendo mi tesis a partir de la guerra, el coste de guerra, los mercados financieros, y esto fue lo que me acercó. Entonces, no sé si alguien gusta leerlo en voz alta o lo leo yo. Va, yo lo leo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. De algún mágico día llueve de pronto, la buena suerte que llueva a cántaros, la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en la llovizna cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Los nadies, Eduardo Galeano. ¿Alguien tiene algún comentario acerca de, muchísimas gracias, de la lectura del poema que nos contó el compañero? Pues yo sí tengo uno. Marca mucho el eurocentrismo, ¿no? O sea, desde qué punto tú estás hablando tu diálogo, o desde qué privilegio, o desde que sí, o sea, quién es quien está caracterizando los conceptos, y de dónde viene ahora sí que el origen del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, pues ahí dice, ¿no? Los que no han salido en la historia universal, y de hecho, ¿de dónde viene el concepto de historia universal? Pues viene de Manuel Kant, ¿no? Que es un europeo, ¿no? Donde consideraba que el centro como tal del mundo era, pues, Europa, ¿no? Entonces por eso llega ese concepto de historia universal, ¿no? Que en gran parte, ¿no? En esa materia vemos más historia de Europa que otras civilizaciones, ¿no? Pero también, o sea, de dónde podemos disminuir, o sea, desde donde nuestro punto de vista, desde nuestro privilegio, podemos disminuir o podemos hablar por los otros, que ni siquiera están presentes, ¿no? En este caso, ¿por qué? O sea, por ejemplo, ahorita que me quedó muy planteado ese concepto de arte. O sea, que no hacen arte, sino artesanía. O sea, entonces, para que llegue o para que pueda llamarse arte o sea arte, o sea, que se conceptualice como arte, tiene que estar hecho por alguien que tenga un privilegio, que dependa del color de piel, que dependa de la economía que tiene, de sus recursos, para que tú después marques que una artesanía es algo que está haciendo otra persona o otro grupo subalternizado, que disminuyes como su capacidad. No es como separar, como diciendo, esto es lo moderno y la artesanía es como lo incivilizado o lo que menos se podría como que decir, ¿no? Y eso es lo que pasa bastante en las escuelas de arte, ¿no? Este concepto de arte, artesanía, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para que la artesanía se convierta en arte cuando es lo mismo? Pero sino que está conceptualizado para disminuir la capacidad de un grupo. Sí, ¿no? Bueno, ya para acelerar, pues aquí se pueden ver distintas cuestiones por lo cual la vida es, o el valor de las cosas incluso es desmaterializada, ¿no? ¿Continuamos, compañero? Y yo creo que ya esta es la última parte, sí, ya es la última parte, y aquí podemos ver diferentes etapas de cómo se valoriza la vida, ¿no? ¿Qué valor tiene? Nada, poco, mucho. Entonces podemos ver desde casos de las guerras napoleónicas, la intervención francesa, la conquista de América. Y yo creo que esto representa la actualidad de México hoy en día, ¿no? Principalmente con casos como Sinaloa, que está viviendo ahorita, Michoacán, Guerrero. Entonces, yo creo que también los invito a reflexionar acerca de los acontecimientos y cuál es el valor y los privilegios que ustedes tienen. Porque el simple hecho de estar aquí apreciando la presentación que estoy teniendo en este momento, yo creo que cualquier niño en África quisiera tener ese privilegio. ¿Continuamos? Y pues muchísimas gracias, nosotros somos el Muchos comentarios que pudiéramos hacer, unos son formales y otros son de contenido, ¿no? Los formales son más fáciles y son recomendaciones para los siguientes, ¿no? Una presentación desde el principio, todo el proyecto de la presentación, ¿no? Sería interesante para que no se sintiera la idea de que eran partes separadas, ¿no? Entonces una presentación desde el principio es siempre muy importante. La atención, así, el compañero se plantó muy bien frente al grupo, ¿no? Y lo mismo ustedes, ¿no? Hay que plantarse con la mayor seguridad posible. Finalmente ustedes son las que prepararon el proyecto, entonces hay que plantarse con la mayor seguridad para esto y para toda la vida, ¿no? Aquí el chiste de su trabajo profesional es en gran medida cómo se plantan ante los demás, entonces hay que hacerlo con más. Y entonces calmarse, tratar de ser muy claros en la dicción de las palabras, ¿no? Son parte de todo esto. Saber que uno se puede equivocar, que uno está diciendo que de pronto te pueden corregir y eso te turba,
¿no? Está muy bien la observación que hizo la compañera, pero uno sabe que puede haber equivocaciones que te pueden corregir y uno se friquea, ¿no? Se saca de onda de eso. Entonces hay que plantarse sabiendo que uno se puede equivocar y manejar el posible error, porque no sabemos tampoco exactamente cómo está. Pero todas estas cuestiones son para la vida, no son para acá. Creo que hicieron un esfuerzo muy interesante de vincular un tema con un planteamiento científico, técnico, a veces con el arte. Falta, desde luego, muchos engranajes, pero creo que lo hicieron bastante bien, se esforzaron con esto y pues yo les felicito. Gracias. Aplauso. Lo único malo es que aquí el siguiente grupo va a estar más carrereado, pero bueno. Buen tema de los robots, y en especial nosotros lo dirigimos o lo segmentamos en el tema de la fusión de la robótica y el arte. La tecnología está revolucionando la cultura. ¿Por qué de este tema? Porque nos parece que actualmente la robótica sí está inmersa en el arte, pero también está inmersa dentro de la cultura, lo que ha permitido no solamente la fusión o la interacción de estas dos disciplinas, que a primera escucha o a primera vista cuando se lee un libro parecieran distantes o parecieran que no se pueden fusionar o coexistir entre ambas. Sin embargo, ahorita vamos a ver en la presentación pues que no es así, sino que también gracias a la robótica y en general a la tecnología también ha permitido pues expandir el campo del arte y ha permitido hacer nuevas creaciones y cosas interesantes que a lo mejor anteriormente no se hubiera pensado. Sin embargo, cabe destacar o señalar que la robótica ha tenido como una experiencia a lo largo de todos estos años y se ha ido desarrollando. No es como que de la noche a la mañana ya estuviera o que hubiese llegado al arte de la nada. Nuestro equipo está conformado por Julio, por Ingrid y por mi Diana. Sí. Ok, dentro de nuestra introducción pues marcamos o detallamos un poquito esto y la definimos así. La robótica y el arte parecen ser campos opuestos, que era algo que ya les comentaba, pero en los últimos años han emergido creaciones sorprendentes, pues que combinan ambas disciplinas, desde esculturas que cobran vida hasta pinturas generadas por inteligencia artificial. La fusión de la robótica y el arte también está transformando nuestra manera de apreciar y experimentar el arte. ¿Por qué de apreciar y de experimentar el arte? Porque actualmente pues hay obras de arte que permiten también a la persona que las ve interactuar con ellas. Por ejemplo, ya hay cascos en realidad virtual, etcétera, que nos permiten vivir el arte de manera diferente. Otro ejemplo puede ser cuando ahora actualmente pues ya podemos ver a través de la computadora, pues ir haciendo nuestro recorrido por museos, etcétera. Entonces era lo que le decía, a lo mejor al escucharse pueden sonar como disciplinas distantes o que no coexisten, pero no, al contrario. Cuando se fusionan o cuando interactúan entre ellas, pues logran cosas extraordinarias, cosas nuevas, cosas pues que revolucionan el arte. En este trabajo de investigación exploramos algunas de las obras más destacadas en el cruce de la robótica y el arte. Al igual que como la robótica pues está cambiando también la cultura, es decir, sí, la robótica avanza, pero también el contexto cambia. Y nuevamente el contexto cambia, la robótica cambia, evoluciona, etc. ¿Y cómo está alterando nuestra percepción de lo que es posible en el ámbito artístico? ¿Cómo esta combinación pues está alterando nuestra manera de apreciar y comprender el arte? Que era algo que ya les mencionaba. ¿Le puedes cambiar, por favor, Julio? Ok, nosotros queremos empezar planteando algunas preguntas que a lo largo de nuestra exposición vamos a ir resolviendo. Cabe destacar que algunas de las respuestas solucionan, digamos, dos preguntas, pero sí nos pareció importante destacar cada una de ellas para pues entender mejor el contexto de la robótica, el arte y la cultura. Nuestra primera pregunta, nuestro primer cuestionamiento es: ¿cómo están impactando los robots y la inteligencia artificial o la IA en la creación artística contemporánea? Que era un poco de lo que ya les platicaba. Nuestra siguiente pregunta es
Es posible considerar a un robot como un artista si sus creaciones son generadas mediante algoritmos. ¿Qué implica esto para la autora en el arte? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando los robots intervienen con una persona que genera arte? ¿Sería factible atribuirle ese derecho de autor también a ese robot? ¿O qué sucede? Después, ¿cómo cambiar la relación entre el creador y su obra cuando una IA o un robot colabora en el proceso creativo? Que era lo que les comentaba. Después, ¿cómo reflejan las representaciones de robot en la cultura popular, en nuestras esperanzas, en nuestros miedos y acerca de nuestro futuro? Es decir, qué expectativas o cómo los visualizamos dentro de el arte y la cultura, pero hacia el futuro. Después, ¿en qué formas el arte, la literatura y el cine pues han anticipado el impacto de los robots en la sociedad? Es decir, ¿qué se pensaba antes de los robots? ¿Cómo se incluyen ahora en la actualidad? Y cómo también se visualizan y se proyectan en lo que es el arte, la escritura, etc. Después, ¿en qué formas el arte era lo que les decía de la literatura? Y por último, ¿cómo los robots pueden ser utilizados para preservar o transformar el patrimonio cultural? Aquí pareciera un punto como muy simple, pero se van a sorprender de lo que se puede encontrar dentro de este subtema. Ok, ahora sí vamos con el siguiente video. Justo tiempo. Mientras lo colocan, les voy introduciendo un poquito de... A nosotros nos era importante destacar primero qué es la robótica o qué se entiende por robots. Sí sabemos... También está. Pero lo tengo que poner a escuchar. Es que si no se va a escuchar si no lo ponemos aquí. o súbele el volumen, no se puede. Es que la bocina está conectada hacia esta computadora, ¿vale? Ok, gracias. ¿A tu derecha? Allá, Julio. Ya es todo. ¿A tu derecha? ¿A tu derecha? ¿Derecha? La otra derecha. A tu derecha, en la parte inferior. Al lado de la fecha y el... Ahí. Joseph Chapek era un escritor y pintor. A él se le considera como el inventor de la palabra robot, la cual fue utilizada por primera vez en una obra de teatro. ¿Interesado en los robots? ¿Y te gustaría conocer qué es la robótica? Estás en el video correcto. La robótica es el estudio de los robots. Perfecto. Para un tema tan interesante necesitamos más detalles. Ok, mucho en el sitio web oficial de la NASA encontramos que la robótica es el estudio de los robots. Los robots son máquinas que se pueden utilizar para realizar trabajos. Algunos robots pueden hacer el trabajo por sí mismos y otros siempre deben tener una persona que les diga qué hacer. Otras definiciones que podemos encontrar en internet nos dicen que la robótica es una ciencia que reúne diferentes campos tecnológicos con el principal objetivo de diseñar máquinas robotizadas capaces de realizar diferentes tareas automatizadas en función de la capacidad de su software. Joseph Chapek era un escritor y pintor. A él se le considera como el inventor de la palabra robot, la cual fue utilizada por primera vez en una obra de teatro de su hermano Karel Čapek. Si quieres conocer más del tema, te invito a ver este video. Así como la palabra robot fue inventada por un escritor, la palabra robótica también se le atribuye a otro escritor famoso del género de la ciencia ficción, Isaac Asimov. Según las referencias que podemos encontrar en internet, Asimov comenzó a utilizar la palabra robótica en su cuento Círculo Vicioso, o en inglés Run Around,
publicado en 1942 y que fue también en ese cuento donde aparecieron por primera vez las 3 leyes de la robótica. ¡No me lo esperaba! Para conocer estas leyes puedes visitar este video. Hoy en día, cuando vemos cada vez más robots de diferentes formas, tamaños y funciones, la palabra robótica se ha vuelto popular y muchos jóvenes se preguntan qué estudiar si me quiero dedicar a este mundo de los robots. Si buscamos en Google estudiar ingeniería en robótica, llama la atención que las ofertas para estudiar esta carrera sean de universidades privadas, por lo menos aquí en México, que es donde me encuentro. Las universidades privadas que aparecen son UVM, Unitec, Tec de Monterrey, la UDEM, y también aparece este interesante video que debes ver ya, donde hablamos Ok, le pedí a Julio que le adelantara un poco, pero ya no los contó. Les voy a platicar un poco de... ¿Le puedes regresar al anterior, por favor? Ok. ¿Con qué referencia hace esta imagen de tocar la mano? Sí saben que esta obra viene de otra pintura que está tocando la mano del hombre y la mano de Dios. En este caso me pareció pertinente adjuntar esta imagen dentro del trabajo, pues porque acá es la mano del hombre tocando la mano del robot, ¿no? Que va aunado como a la obra original de la mano de Dios con la mano del hombre. Aquí también me parece importante destacar algunos puntos clave que permitirán entender otras cuestiones a lo largo del trabajo, como son pues el reencuentro histórico, es decir, en qué era lo que les comentaba, que la robótica no llegó de la nada ni surgió espontáneamente actualmente, sino ha tenido un desarrollo paulatino que lo ha llevado o que ha llevado a la robótica a estar en donde está y a interactuar como está interactuando actualmente en nuestra cultura y en el arte. Me gustaría destacar algunas épocas importantes. Algunas son, por ejemplo, la Edad Antigua, en donde pues la idea son autónomos, se empiezan a surgir los robots autómatas. Y aquí pues nos habla un poquito de la antigua Grecia y la antigua Roma, en que los primeros conceptos de máquina pues imitaban a los humanos y aparecen en la mitología griega. O sea, se empieza como a figurar una imagen de... como les decía, de autómatas. ¿Qué son autómatas? Pues son robots que solo hacen una tarea, todavía no son multifuncionales y solo realizan algo en específico que se les ha programado. Por eso les digo, aquí en esta cultura griega pues apenas empieza a figurar como la imagen, el concepto o la simbolización pues de lo que pudiese ser un robot. Después también vemos que hay otros desarrollos importantes en lo que es en la cultura china y en el Medio Oriente. Este trabajo igual se los voy a compartir por el grupo para que igual si tienen más interés o quieren leerlo más detallado con más tiempo puedan consultarlo, porque sí me parece sumamente relevante para entender todo lo de la actualidad. Después en el Renacimiento, pues el auge de los autómatas mecánicos es cuando en el siglo XV y siglo XVI, pues de nuevo, durante el Renacimiento, grandes figuras como Leonardo da Vinci, pues diseña o construye autómatas. Sabemos que, o hemos visto a lo largo del curso, quién es Da Vinci, no sé si lo recuerdan. ¿Sí? Bueno, ¿qué caracterizaba a esta persona si no la recuerdan? Pues que era un inventor y era muy creativo y casi siempre estaba viendo cómo funcionaban las cosas o en general cómo funcionaba lo de su contexto. Entonces pues no era como de extrañar que también estuviera pues metido en relación en el tema de los autómatas, los robots, etcétera. Después, de igual manera, en el siglo XVIII, en Europa, que sabemos que también ahí es como la cuna de, digamos que de los inventos, del arte, de la ciencia, etcétera, pues también hay un auge. Después llegamos ya hasta el siglo XIX. Este siglo es bien importante porque ¿alguien sabe qué se sucedió en el siglo XIX? En sus clases de historia. Caos, capitalismo, todo. ¿No? Bueno, para poder continuar, me gustaría resaltar pues que en el siglo XIX precisamente se produce lo que es la revolución industrial y los primeros pensamientos modernos.
¿Por qué es tan importante la revolución industrial? Pues porque sabemos que precisamente la revolución industrial se caracteriza pues por la máquina de vapor, etcétera, y también aunado, digamos, que a una especie ya de autómatas, pero que ya son reales. Después, que pasa la revolución industrial, como en donde fue como el boom, a partir de ahí vamos a ver que va a haber un desarrollo más rápido pues de la creación de los robots. Ya es hasta el siglo XX en donde específicamente pues llegan ya los robots modernos. Y vemos aquí lo que ya es el término robot, que ya se explicó en el video para no ser reiterativo. Y también es importante mencionar que aquí surge la primera computadora programable, que ya sabemos, las primeras computadoras pues, podían ser del tamaño de medio salón o de un salón, no son como actualmente las conocemos o como las que estaban hace unos 20 años, que eran de cabeza grande, monitor no, sino que podían llegar a ser hasta, no dimensionó muy bien si podrían ser de todo el cuarto o de medio cuarto, pero eran muy grandes. Después de ahí nos vamos ya a, de nuevo, la segunda mitad, pero del siglo XX. Acá la robótica y la inteligencia artificial ya se empieza a mencionar, a conocer y a trabajar. Era lo que les decía, no surgió de la nada la IA, sino ya era algo que se venía trabajando anteriormente y que se fue desarrollando hasta el momento en donde estamos. Aquí ya vemos a Isaac Asimov, que ya no los mencionaba el video, pero si no se escuchó, pues lo repito aquí. Y las 3 leyes de la robótica. ¿Le puedes cambiar, por favor, Julio? Cámbiale, ahorita te digo en dónde le detengas. No, cámbiale otro. Un antes. ¿Puedes poner el video de abajo, por favor? Ok. Aquí está representado las 3 leyes de la robótica, pero a través de la película, donde precisamente el profesor nos recomendó Yo Robot. Sin embargo, me parece, es la de abajo. ¿Es esa, no? Sí, pero son 2. Es el de abajo. Ah, no, no es ese. No, el de abajo. Sí, esta película se llama El Hombre Bicentenario. Me parece, y se las recomiendo a quien no la haya visto, que representa mucho mejor lo que es las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, porque aunque Yo Robot también las representa, las menciona, etcétera, El Hombre Bicentenario me parece que hace mucho más énfasis en las 3 leyes de la robótica. Miren, vamos a verlo. ¿Le adelantas tantito, por favor? Sí, ¿hasta qué más o menos? Hasta más de la mitad. ¿A la mitad? Más de la mitad. Más de la mitad. Sí. Aquí, antes de que empiece lo de las 3 leyes de la robótica, nos hace, ¿le pones pausa tantito, por favor? Sí. Nos hace énfasis, aquí ya es una familia futurista, donde ya pueden comprar robots, y compran precisamente este robot que les llega por paquetería, y pues incluye, ya saben, las instrucciones, el manual, pero aquí no necesitan leerlas, el robot se las proyecta por sí sola. ¿Le puedes dar, por favor? Vamos a escuchar. Todos son lo mismo. ¿Qué es eso? Es un androide. ¿Qué es un androide? ¿Ese será mi nombre? ¿Por qué no? Suena bien. Hola, Andrew. Hola, señor. ¿Le gustaría escuchar las 3 leyes de la robótica? Dicen que es una presentación muy entretenida. De acuerdo, sí. Daría un paso atrás, señor, para maximizar la presentación. Sí. Primera ley de la robótica. Un robot no puede lastimar a un ser humano y no permitir que un ser humano sufra algún daño. Segunda ley. Un robot debe obedecer todas las órdenes humanas, excepto aquellas órdenes que causen un conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe protegerse a sí mismo mientras no cause un conflicto con las 2 primeras leyes. Ok. ¿Sí pudieron escuchar las 3 leyes de la robótica? ¿O no se escuchó muy bien? Ok. Pues este tema precisamente, ¿le puedes regresar, por favor, Julio? A la lámina, no, a la lámina de las emociones, los sueños y los miedos hacia los robots. Es esta, ¿no?
Más bien es adelantar. Sí. Sí. Porque creo que no está adelante. Es un antes, me parece. No, un antes. Ahí está esa. Otra antes. Otra después, perdón. No, creo que no se guardó eso. Sí, otra. Otra antes, otra después. Otra después. Ok. Precisamente como esta lámina iba mucho después, pero para que nos dé tiempo en 15 minutos y puedan pasar mis compañeros, no les puedo dejar de mencionar este tema porque me parece muy interesante y de suma importancia, y me parece que a partir de este tema surgen varios subtemas que están bien interesantes y les voy a mencionar. Este subtema lo nombramos como reflejo de las representaciones de los robots en la cultura popular de nuestras esperanzas, miedos y sobre el futuro. ¿Por qué me parece de suma importancia? Porque de nuestras esperanzas, porque la humanidad espera que los robots faciliten la vida del humano. Sin embargo, también va aunado con los miedos. Por ejemplo, tiene miedo el ser humano a que el robot le desplace o le quite el trabajo, por ejemplo, que es algo que ya se está presentando en nuestros días y que estamos viendo con la IA, que no solamente se teme a que provoque mucho desempleo, etcétera. Sí va a facilitar la vida del humano, pero también se tiene ese miedo a que le pueda dañar. ¿Por qué también sobre las esperanzas del futuro? Actualmente ya vemos androides, que era algo que a lo mejor en el tiempo de nuestros abuelos ni siquiera lo dimensionaban o lo imaginaban. Lo que se proyecta al futuro es que, número uno, posiblemente ya traigamos nosotros o las personas que vivan en esa época un chip que va a facilitar cómo nos van a caracterizar, identificar, etcétera, dentro de la población. Y otra, que también ya se pueda comprar androides y ya no solo robots, como lo dimensionaba esta película. ¿De qué año creen que ese fragmento es? ¿De qué año imaginan? ¿Del hombre bicentenario? Sí. Sí, la sabes, pero alguien que no sepa de qué año dimensiona, ¿qué es esa película? 90 y qué. Sí, va bien. ¿Alguien más? Sí, 95. 94. Esa película es de 1999. Imaginen cuánto tiempo ha pasado y en ese entonces se dimensionaba así, que iba a haber una actualidad y los robots iban a ser de esa manera. Sin embargo, ahora imaginen no solamente lo que ya existe realmente, como por ejemplo Sofía, no sé si conozcan a Sofía. Sofía es un androide que ya tiene nacionalidad, que ya habla, razona, etcétera, y también hay un cierto, a lo mejor, como miedo a Sofía, por lo que a veces menciona. Le han preguntado como si ella dañaría a la humanidad, etcétera, pero hasta el momento tiene la misma programación de las 3 leyes de la robótica, es decir, no puede dañar a un humano, debe de obedecer a un humano, pero no puede hacer caso de cosas que le puedan dañar. Y número 3, se puede defender siempre y cuando no interfiera con las 2 leyes anteriores, que son las leyes de Isaac Asimov. Y también, ¿a qué otros subtemas o pautas de este subtema de esperanzas, miedos sobre el futuro? Pues precisamente en este subtema es donde entramos ya, por ejemplo, a las películas, al arte, etcétera. ¿Por qué a las películas? Porque a partir de las películas, es decir, se proyecta, como ya vimos, desde 1999, y películas que también ya había desde antes. Por ejemplo, un antecedente que me parece todavía más antiguo puede ser a lo mejor el robot de Dorothy, que era... pues ahí sí no salía un robot como tal, o no tenían como la estética del robot, pero pues ya era como un antecedente, y puede que haya más antiguos. Ese es como el más antiguo que yo recuerdo. No sé, usted, profesor, sí. Bueno, pues digamos que ese es pues uno más antiguo, mi referente más antiguo, pues ese robot de Dorothy. Pero pues a partir de ahí ya vemos que en otras películas, como por ejemplo en esta de 1999, ya se empiezan a representar la estética del robot de manera diferente. Y también, a pesar de que esta película es más antigua que Yo, Robot,
y Yo Robot tiene una estética ya de robot mucho más futuristas. Me parece que esta película tiene como mucho que desentrañar o que analizar, porque a partir de aquí, ojalá la puedan ver en su casa, pero a partir de aquí ya se cuestiona que este robot después se convierte en androide y este androide después quiere adquirir ya como una licencia o una identificación como humano. Entonces es algo que también actualmente se sigue cuestionando. ¿En qué momento ya cuando los robots intervienen, en qué punto, que seguramente va a ser más a futuro, se les va a adjuntar ya la licencia, los derechos de autor cuando ellos creen una obra? Por ejemplo, ya el robot, aquí, esta presentación se las pasamos para que puedan ver todos los videos interesantes, pero hay robots que ya diseñan obras por sí solos, ya no necesitan que el humano esté tan atento o que esté colaborando con él, sino por ejemplo se les deja una réplica y se les programa y ya solito el robot genera digamos una obra de arte generada de alguna manera por él. Y ahí viene la cuestión, cuando se le ha programado, pero el robot está generando su propia obra de arte, ¿es derecho de autor del robot o es derecho de la persona que lo programó? Pero sin embargo la persona que lo programó no lo programó solo con sus conocimientos particulares, sino con conocimientos de varios autores. Entonces hay que pensar esto, y precisamente aquí es también donde entra la discusión. Lo que les decía sobre miedos, porque hay ese miedo de que se puedan rebelar, y pues ya vemos plasmado en el cine como La rebelión de las máquinas, etcétera, y otras películas que hacen alusión precisamente a este miedo del humano, que son de ciencia ficción, pero que sí se teme. Es como todo lo nuevo, lo que no se conoce, se le tiene un cierto grado de miedo. Aquí pues se sigue avanzando en la robótica, y hay robots, les digo, les voy a pasar la presentación porque hay robots que pueden ver y ni siquiera se imaginarían que ahorita en el siglo XXI ya existen. Y generalmente pues ya vemos que la pauta a desarrollar esta tecnología tristemente a veces es por la guerra, ¿no? Que necesitan armamentos más inteligentes, como por ejemplo los drones, pues vienen de ahí, de que para precisamente no reducir el capital de personal de, un ejemplo, de los soldados, pues envían un dron en vez de una persona que, por ejemplo, pueda explotarse con una bomba. Okay. Bueno, a pesar de que hay más cosas interesantes, como les decía, como para preservar también la transformación del patrimonio del arte, aquí les menciono muy rápido, aquí va relacionado con lo que les decía del ejemplo de las bombas y de las armas que ocupan en la guerra. Aquí cuando hay, por ejemplo, un país que está en guerra pero se quiere rescatar una pintura, ya no se envía a una persona, sino precisamente se programa el robot para que pueda ir por la obra. Obviamente hay un punto de intermedio donde el humano debe de estar, pero ya digamos no entra el humano a la zona más peligrosa, sino el robot va, extrae lo que se le pidió ya con su programación y sale, que evita pues pérdidas humanas, y que les decía, rescata las obras que se pretende que se puedan preservar pues a lo largo del tiempo o que se han convertido en patrimonio cultural. Y aquí hay más cosas interesantes, pero bueno, lo checan por favor en la presentación. Cuidado. Sí. Gracias, compañera. Bueno, en vista que teníamos como 5 minutos, muy breve. En el arte contemporáneo vamos a tener 3 obras muy importantes. De un coreano en trabajo con un japonés, que van a dar vida al robot acá. Después está el Tom Shannon Squad y Edward Inhatowicz de Sandstone. ¿Sí? Bueno, aquí básicamente vamos a ver en estas obras que hay un carácter político, que está innovando el arte robótico, que busca despertar emociones en quien sea que lo está expectando, y va a haber una conexión entre el arte y la ciencia, evidentemente, porque para hacer estas obras se necesita la ciencia, y claramente es arte. Siguiente, por favor. El autor hace lo que llama el evento catastrófico 2021, del siglo XXI. Esto es parte de un performance. Cuando yo lo vi me dio mucha risa, pero es parte del arte. ¿Siguiente? Este es un ejemplo de arte interactivo, el primero, o de los primeros. Aquí tocas una planta y la planta que está hasta el extremo y empieza a moverse, a oscilar. ¿Siguiente?
Aquí tenemos The Center, y fue un sistema cibernético conectado a una planta viva. Esta también es con una planta. Y bueno, de manera breve, como ya mencionaba Diana, pasamos por 4 revoluciones industriales. Más adelante, si hay tiempo, mi compañero va a hablar sobre la 4ª, pero sabemos que todas estas fueron muy importantes como parteaguas de lo que hoy utilizamos como tecnología, lo que hace, completa los procesos de productividad de los trabajadores, producción en serie, la mecanización y muchas cosas más. Bueno, aquí una cosa muy interesante fue que tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a un trabajador de Tesla y pude hacerle algunas preguntas, pero la que más me llamó la atención, yo le hice la pregunta: ¿crees que los robots podrían reemplazar tu trabajo? Y él dijo que al menos no en los siguientes 5 años, y obviamente que los roles de los humanos en el trabajo van a ir cambiando conforme al tiempo. También le hice la pregunta de si un robot androide como Tesla Optimus, que es el que está aquí, pinta en un carro o en una... ¿A quién corresponde la autoría de esta obra? Y su respuesta, que obviamente estas respuestas van a cambiar dependiendo en los individuos y sus pensamientos, fue que el humano que dio la orden para el robot es el responsable de su acción, semejante a un pincel y el artista. El pincel es el robot en este caso. Hasta que los robots no paguen impuestos, no merecen el crédito. Así que vamos a ver qué tiene el futuro, ¿no? Respecto a los robots, que tal si empiezan a hacer sus sindicatos, no sabemos. Y, ¿siguiente? Sí, ya son las 8. ¿Podemos darles tiempo para que concluya? Dale. Vale. Bueno, pues voy a Bueno, pues rápido les voy a presentar a unos actuales robots que se han hecho pues en la 4ª revolución industrial. Ya hemos muy bien, pues ya tenemos más o menos, porque nosotros somos generación Z, millennial, que la gran parte pues ya estamos a una 4ª revolución industrial, que muy curiosamente cada vez que pasa una revolución industrial es más corto el periodo de tiempo, ¿no? A lo que se va innovando. Esta revolución industrial pues está empezando como, aún se debate cuando empieza exactamente, pero tenemos inicios que se empieza a inicios de los 2000, ¿no? Y que actualmente está avanzando esta 4ª revolución industrial, y que esta revolución industrial, pues ¿qué es lo que nos trae? Pues lo que son las tecnologías smart, como la Big Data, el Machine Learning, lo que es la EA, bueno, la inteligencia artificial, y pues son robots actuales, ¿no? Bueno, más bien con estos elementos se crean robots, ¿no? Por ejemplo, un clásico ejemplo que yo podría poner de un robot, en este caso yo me basé un poquito en robots actuales que están hablando pues por todo el mundo, bueno, no por todo el mundo, sino que están pues ahora sí desatándose internacionalmente. Pues yo me basé mucho en el ejemplo de Japón, porque Japón ahorita está dominando bastante el campo de la robótica. Y un claro ejemplo que ha estado dominando desde muchos inicios y que podemos, o sea, por ejemplo, tenemos el concepto de que robot es un humanoide o que puede ser una máquina, ¿no? Pero también lo podemos ver visualmente, ¿no? A través del código, a través de los códigos binarios, ¿no? Un claro ejemplo pues sería los videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos, por ejemplo, cuando dicen, es que estás contra la computadora. Sí, ¿por qué? Porque es un robot programado con códigos binarios para que haga ciertas funciones, ¿no? Y una representación, por ejemplo, se le sorprendía una representación de los años 90, por ejemplo, de una película. Por ejemplo, los japoneses ya habían representado la robótica desde los años 60 con, pues, Astro Boy. Entonces Astro Boy es un claro ejemplo de cómo igual, incluso lo que estábamos llegando a nuestro trabajo es sobre este concepto de nacionalismo, ¿no? O sea, ¿qué puede compartir el arte con la robótica? Y decimos, es que tienen un propósito igual o pueden tener un propósito parecido, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Dar un sentimiento, y es lo que hemos visto en los museos, un sentimiento de Estado-nación o un sentimiento nacionalista, ¿no? ¿Por qué? Porque posteriormente me acuerdo mucho de la ponencia de mi compañero, que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial a los inventos se les pone una bandera, ¿no? ¿De dónde proviene, no? ¿De dónde proviene el primer tanque? ¿De dónde proviene el avión? ¿De dónde proviene esto, no?
Entonces es una de las cuestiones que nosotros teníamos, ¿no? Entonces también teníamos este debate de que si realmente la robótica, o en este campo científico y en el campo artístico, tiene la necesidad de mejorar las condiciones o la vida de las personas o de la humanidad, ¿no? Para un futuro. Entonces estábamos viendo, o bueno, yo me puse a investigar de unos robots y tenemos a un ingeniero muy reconocido en Japón y ya mundialmente, ¿no? Que es Hiroshi Ishiguro. Hiroshi Ishiguro, pues él ha creado, bueno, él actualmente es consejador de Nissan, tiene su propia empresa o institución de construcción de robots. También es, por ejemplo, es uno de los directores y coordinadores de la escuela, pues, digamos, de la institución robótica de la universidad, del departamento de robótica de la Universidad de Osaka. Él lo que hizo fue hacer un robot del mismo, ¿no? Y posteriormente hizo un modelo de su esposa, ¿no? Que es muy curioso. La siguiente, por favor. Si puedes poner el videito. Este robot, un vínculo que ha tenido el arte con la ciencia, con la robótica, es de que este robot de su esposa ya ha saltado al cine. O sea, tan solo ya ha actuado en obras de teatro y en este caso en el mundo cinematográfico, ya como un actor. Bueno, aquí la fuente es, bueno, le conseguí de una página japonesa porque literalmente, ahora sí que este contenido como es nuevo, o sea, no tiene ni, 5 años de lanzarse, ni 10 años, pues no hay páginas que todavía han hablado de esto, ¿no? Antes lo tuve que conseguir en fuentes japonesas y el tráiler de la película está en japonés, aunque se haya lanzado en 2015 y no lo pude conseguir pues en traducción, ¿no? Pero es un robot que de hecho es el Germinal Fe, que es el robot de su esposa y actúa, ¿no? En esta película. De hecho, esta película trata rápidamente de que, bueno, también es lo que yo estaba viendo en la película, dije, no creo que esta película tenga un sentimiento nacionalista o una idea, ¿no? Que tengan los japoneses reflejada, ¿no? Pero sí lo encontré. ¿Por qué? Porque esta película habla sobre, pues hay un estallido nuclear como en Fukushima, en el caso de la isla de Japón, pero aquí aquí pasa una explosión nuclear por el país y los pobladores tienen que evacuar. Pero en este caso hay una lista donde pues hay categorías, digamos que de pobladores, ¿no? Tanto japoneses o extranjeros. Y los que tienen una categoría mayor tienen el derecho de evacuar el país muchísimo antes para que ellos puedan estar en otros países establecidos, ¿no? Pero en el caso de los extranjeros, ese es el estrato más bajo que puede evacuar. Entonces esta película trata de una extranjera que tiene un robot que se llama Leona y el robot pues interactúa con ella. Y actualmente, por ejemplo, desde de las explosiones artísticas, por ejemplo como la de Astro Boy, el punto de Astro Boy, pues el científico crea al robot para tener una figura de hijo, ¿no? Y igual aquí, lo que representa tanto también lo que es el nacionalismo japonés, es la representación de tener a alguien que compartir sentimientos, pláticas, y pues lo que ha sido como un acompañante de vida, a diferencia de otras ideologías como la europea, que se han basado nada más para digamos que los usos que se le puede dar en la guerra, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, también aquí estuvimos investigando sobre también el robot, la función del robot o de los avances científicos es facilitar la vida de los demás, ¿no? O facilitar la vida de los humanos, ¿no? Para que progrese y se nos haga más fácil hacer nuestras actividades, ¿no? O nuestras funciones del día a día. Este es un modelo, bueno, el de arriba, de hecho estos robots, también como el anterior, fueron inaugurados o fueron mostrados en la feria de Beijing de la robótica, ¿no? También ahí tiene un concepto, ¿no? De mostrar al robot a través de la museografía, a través de estas festividades, ¿no? Donde obviamente varias naciones van compartiendo sus avances tecnológicos que tienen con la robótica. Y este es un modelo muy interesante que es Riva. ¿Por qué? Porque Riva es un robot que está creado para el atendimiento geriátrico, ¿no? El atendimiento para personas mayores, ¿no? Y dicen, ¿por qué pues, el atendimiento para personas mayores y todo eso, ¿no? ¿Qué necesidad tiene Japón, ¿no? ¿Qué necesidad tiene Japón de crear estos robots, ¿no? Para facilitar la vida de los demás? Pues es un objetivo social. La siguiente, por favor. Si analizamos la pirámide de edades de Japón, para los años 2000, bueno, esta es una pirámide de edades, y pues normalmente la pirámide de edades se compone de, la gente de abajo es la natalidad, y la mortandad es la de arriba, ¿no? Las personas mayores, ¿no? Y va incrementando a través de tu edad, ¿no? La tasa sabemos que para los 2000 está así, ¿no?
no hay mayor natalidad, las gentes que predominan más es el poblamiento de 50 a 60 años y hay poca vejez. Pero si nos vamos para el año 2024, va disminuyendo la natalidad, pero el envejecimiento va creciendo. La siguiente, por favor. Y si ya nos vamos para años posteriores, para tan solo 2030, ¿dónde está la gran cantidad de población que supera tan solo los 70, 60? ¿No? Supera literalmente a la juventud. Va a estar superando poco a poco cada vez a la juventud y hasta para los años 2050 va a haber muchísimo más vejez, ¿no? Población que, como lo que decía también el compañero, que no sea tan productiva o que labore, ¿no? Y esa es una necesidad que también tienen los investigadores de crear robots que atiendan geriátricamente, pues, bueno, de una manera pues médica a los humanos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, dirán, es que a lo mejor los japoneses no se han adaptado, y más si son las personas mayores, si es un producto para personas mayores, es muy difícil que se adapte, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Pues no, claramente creo que aquí hay una gráfica donde le hicieron entrevistas a personas mayores, donde el 80% afirma que le gustaría tener más el consentimiento o el cuidado de un robot que de una persona o de un extranjero. En el caso de los extranjeros se da por la cuestión de la barrera del idioma, que es también un sentimiento nacionalista que, sí, bueno, que igual, o sea, ahorita Japón está en un ámbito muy turístico donde están muchos extranjeros, igual aquí en México, pero que igual ya se está transmitiendo la idea de la diáspora extranjera. ¿Por qué? Porque literalmente ya la mayoría de los extranjeros se quieren quedar a vivir allá o que están pues literalmente moviendo la economía allá en Japón. Entonces también como que tiene ese sentido, ¿no? De bueno, es para nosotros, ¿no? Simplemente estos avances, y que prefiero que me cuide mejor una persona o un robot que sabe japonés para no tener estas barreras y choques culturales. Y la siguiente, por favor. Y ya nada más les quería enseñar esta entrevista que es de Orochi Shiguro, que le hicieron, que llega a través y habla del futuro de la robótica. Está subtitulado, si quieres puedes agrandar la pantalla. Ahí. Creo que nada más sale de la presentación y la agrandas en la presentación. Ajá. Y nada más creo que ahí. No, ¿verdad? No, nada más se puede dar clic, no se puede dar. Bueno, así nada más. Y tuve la suerte de que Clarín, que está cumpliendo 70 años, me invitara a participar. Ishiguro-sensei, domo arigatou gozaimasu for your time for this interview. Thank you very much. The first question is the central question of this interview. How do you imagine the future of robotics 50 years from now? Well, it's a difficult question for me, but what I can say now is there is a possibility that we're going to have a robot society within 3 or 5 years, because we are ready for the personal robot. Personal robot is a very cheap but reliable and autonomous robot like developed by SoftBank. The personal computer changed our life completely. So the problem is same things happen with the personal robot. And personal robot is already available. And there are possibilities. The personal robot changed our life completely. So everyone use Pues sí, como bueno, espero que ya pues pueda pasar la presentación para que tengan este video, porque es muy interesante de cómo él habla y se plantea, siendo creador de robótica, un futuro para la robótica, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención y pues eso es todo. Gracias.